Hola, bienvenidos a este video de indicadores financieros. Antes de invertir en un proyecto determinado, las empresas deben analizar con precaución cuáles serán los diversos escenarios para ese proyecto y qué indicadores son fundamentales para tomar decisiones. A continuación hablaremos de cada indicador y su aplicación en un proyecto de inversión. Hola y sea bienvenido a esta primera parte del video en donde resolveremos todo sobre el indicador de liquidez corriente. Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. Cuando más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. Para calcular este indicador necesitaremos del balance general, el activo corriente y el pasivo corriente del año que vayamos a calcular. En este caso, vamos a fijar los valores del año 2019 y de pasivos corrientes igualmente del año 2019. Listo. Y de esta manera nosotros lo dividimos. Y mantenemos que la respuesta es 3.20. Ahora, para la interpretación, nosotros tenemos que tener en cuenta que el resultado, siempre y cuando sea mayor a 1, es de índole positivo. Es decir, la empresa, con los activos que cuenta frente a los pasivos, a las obligaciones, las puede mantener, las puede pagar. Ahora, si el indicador dice un resultado menor a 1, ahí es cuando el resultado indica que la empresa tendría problemas en el caso de que quisiera pagar sus deudas a corto plazo. Por lo que, por los resultados evaluados hasta el momento, mantenemos que en el caso de la empresa Kia en el año 2019, su liquidez corriente era extremadamente buena y podía hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con sus activos. Y continuando con este análisis de indicadores, nos toca la prueba ácida. Ahora, con respecto a la prueba ácida, se conoce también con el nombre de prueba de ácido o liquidez seca. Es un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir, sin tomar en cuenta los inventarios, para el cual vamos a proceder con el cálculo a utilizar netamente el balance general. Vamos a proceder a identificar las cantidades que total activo corriente menos la cantidad que compete a inventarios, inventario de regencia, y finalmente la cantidad de pasivo corriente del año que estamos analizando. Entonces, ya con los resultados, aplicamos la fórmula, que es el total de activo corriente menos los inventarios dividido para el total pasivo corriente, que nos da un resultado de 3.05. Ahora, la teoría nos menciona que este indicador, siempre y cuando sea mayor a 1, indica que la empresa tiene salud económica, es decir, puede afrontar con sus activos sin tomar en cuenta o sin la necesidad de vender sus inventarios para afrontar las obligaciones o pasivos que mantenga la empresa. Ahora, para analizar el endeudamiento del activo, tenemos que comprender que este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es elevado, indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento. Es decir, vamos a valorar qué tanto está comprometido o qué tanto se financia de otros o se vale de otras terceras personas para avanzar como empresa. Es decir, aquí vamos a tomar lo que es el valor del pasivo total sobre el valor del activo total. Entonces, aquí vamos a fijar nuestros valores tomando del balance general, total pasivo. Y ahora vamos a proceder a fijar el total activo. Perfecto. Una vez tomados los valores, procedemos a operacionalizar el resultado. Y aquí mantenemos un resultado para este indicador negativo, ya que indica
que el 47.64% depende netamente de un 47.64% de financiamiento con terceras personas que con recursos propios. Es lo que indica el indicador de endeudamiento del activo. Es decir, para esta empresa, y lo que está indicando es de que hemos mantenido financiamiento con muchas o terceras personas, para lo cual no estamos dependiendo netamente del activo con que nosotros contamos. Pero hay que recordar que esta empresa Kia, al ser una empresa que comercializa automóviles, le conviene más tener inventario que tener dinero en activo. Listo. Una vez que continuamos ya con el endeudamiento del activo, procedemos con el endeudamiento patrimonial. Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con el patrimonio, puesto que en el fondo ambos constituyen un compromiso para la empresa. Para este indicador va a hacer falta netamente sacar del estado financiero la cantidad de pasivo total y patrimonio del año que vayamos a calcular. Entonces procedemos. Pasivo total y el patrimonio del año que vayamos a analizar. De esta manera nosotros procedemos con el cálculo y obtenemos un resultado de 90.99. Indica que un ratio de endeudamiento del 90.99% indica que los recursos ajenos de la entidad suponen el dicho porcentaje sobre los propios. Y finalmente el endeudamiento del activo fijo. El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un coeficiente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se puede haber financiado con el patrimonio de la empresa sin necesidad de préstamos a terceros. Entonces, de esta manera nosotros vamos a calcular la fórmula que es el valor del patrimonio sobre activo fijo neto tangible. Patrimonio sobre el valor de activo neto tangible. Y de esta manera nosotros vamos a proceder a fijar las cantidades en el estado financiero. El patrimonio y el activo neto tangible. De igual manera en el balance. Listo. Y de esta manera procedemos con el cálculo y obtenemos 6.32. Entonces, de esta manera y bajo los antecedentes que ya mencionamos antes, podemos determinar que el valor, al ser mayor a 1, indica que la totalidad del activo fijo pudo haberse financiado con el patrimonio de la empresa. De esa manera hemos determinado el endeudamiento del activo. Continuando con los indicadores de solvencia, tenemos el indicador de apalancamiento. Este indicador de apalancamiento se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio, es decir, determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. Para eso nosotros tenemos que el apalancamiento es el activo total dividido para el patrimonio. Entonces nos vamos a lo que es nuestro balance general, en este caso de la empresa Kia Motors. Balance general va a ser igual al activo total. Buscamos cuál es el activo total, en este caso del año 2019, dividido para el patrimonio. De igual manera, buscamos en nuestro balance general del año 2019, patrimonio, total patrimonio. Entonces, nosotros tenemos nuestro total patrimonio, dándonos como resultado este total el activo dividido para el patrimonio 1.91. Entonces es decir que por cada dólar que la empresa Kia Motors tiene va a cubrir las deudas corrientes sin incluir sus inventarios. Ahora nosotros también tenemos lo que es el apalancamiento financiero. Para nosotros
calcular el apalancamiento financiero, nosotros tenemos que saber qué indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y cómo éste contribuye a la rentabilidad del negocio. Dada la particular estructura financiera de la empresa, su análisis es fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más relevantes, es más difícil que las empresas puedan apalancarse financieramente. Entonces, para eso nosotros necesitamos la utilidad antes de impuestos. Entonces, nos vamos a lo que es el estado de resultados, buscamos nuestros resultados antes del ejercicio, en donde nosotros obtenemos lo que es nosotros tenemos que buscar lo que son los ingresos antes de impuestos. Resultado ordinario antes de impuestos. Aquí tenemos. Listo. Después nosotros tenemos lo que es el patrimonio. Ese lo encontramos en nuestro balance general, igual de este caso del 2019. Buscamos lo que es el patrimonio. Así también otra vez lo que es la utilidad antes de impuestos y sobre el activo total. Entonces buscamos el activo total en nuestro balance general, activo total. De esa manera nosotros tenemos nuestra fórmula que va a ser igual a la utilidad antes de impuestos, dividido para el patrimonio, cerramos paréntesis, esto dividido para lo que es la utilidad antes de impuestos, esto dividido para lo que es el activo total. De esa manera nosotros obtenemos nuestro indicador de apalancamiento financiero, que a su vez coincide con el apalancamiento. De esa manera nosotros nos damos cuenta que son las ventajas o desventajas del endeudamiento que tiene esta empresa, que es Kia Motors, con respecto a los terceros. Así también, continuando con otros indicadores financieros, tenemos el indicador de indicadores de gestión. Dentro de estos nosotros tenemos el que es el rotación de cartera. El de rotación de cartera nos dice que muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador desde cuentas diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que en la gran mayoría de balances que figuran otras cuentas por cobrar no se originan en las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar empleados, deudores, varios, etc. Así también nosotros vamos a calcular lo que es la rotación de cartera. Para esto nosotros tenemos lo que son las ventas. Listo. Nosotros nuestras ventas las vamos a encontrar en el estado de resultados. Entonces, en este caso nosotros tenemos ingresos totales que corresponden a lo que son las ventas. Y esto dividido para las cuentas por cobrar. Nuestras cuentas por cobrar las encontramos en nuestro balance general. Cuentas por cobrar. Aquí, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, de igual manera en el año 2019. Y para eso nosotros obtenemos que tenemos nuestras cuentas por cobrar. Perdón. Para sacar nuestras cuentas por cobrar, nosotros tenemos las ventas dividido para nuestras cuentas por cobrar. Es decir, obtenemos un 26,53. Esto representa el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio en un periodo determinado de tiempo. Así nosotros determinamos lo que es un porcentaje dentro de la rotación de cartera. Así también, continuando, nosotros tenemos lo que es la rotación de activo fijo. Para obtener la rotación de activo fijo, nosotros tenemos lo que son
las ventas. Estas ventas van a ser igual al donde nosotros encontramos a ingresos totales divididos para el activo fijo neto tangible. Lo encontramos en nuestro balance general. El activo. Dentro del activo nosotros tenemos lo que es un total activo corriente que nos da ese resultado. Ahora nos representa un 3,37, dándonos o indicándonos la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos inmovilizados. Esto nos señala también una eventual insuficiencia en ventas, por ello las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se reducirán, pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo excedente o demasiado caro, los intereses de préstamos contraídos y los de mantenimiento. Así también tenemos lo que es la rotación de ventas. Para nosotros darnos cuenta cuál es la rotación de venta, tenemos que primerito que es la eficiencia en la utilización del activo total. Se mide a través de esta relación que indica también el número de veces que en un determinado nivel de venta se utilizan los activos. Este indicador se lo conoce como coeficiente de eficiencia directiva, puesto que mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen de ventas que se puede realizar con determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio. Para un análisis más completo se la asocia con los índices de unidades de operación en ventas, utilidades activo y el periodo medio de cobranza. Para eso nosotros vamos a ver, en este caso nosotros tenemos lo que son nuestras ventas o ingresos totales dentro del estado de resultados, igual de este año del 2019, dividido para lo que es nuestro activo total. De igual manera lo encontramos en el balance general, nuestro total activo, y esto nos representa 1,05, es decir, el número o a través de la relación que indica también el número de veces, que es un determinado nivel de venta. Y eso en cuanto a nuestros indicadores de solvencia, indicadores de gestión. Hoy vamos a ver todo lo que son los indicadores de gestión, de acuerdo al estado de resultados y el balance general de la empresa Kia Motors. Dentro de los indicadores de gestión tenemos el periodo medio de cobranza. Este es el que permite apreciar el grado de liquidez en días de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual se va reflejado en la gestión y la buena marcha de la empresa. El periodo de cálculo es el periodo medio de cobranza, es igual a las cuentas y documentos por cobrar sobre ventas por 365 días. De acuerdo tomado los valores tanto del estado de resultados como el balance general, nos da un valor de 29,95. Ya que esto quiere decir que la empresa cuenta con 29,95 para cubrir sus obligaciones. Tenemos el periodo medio de pago. Este es el número de días que por término medio financian los proveedores a una empresa y se calcula dividiendo tanto el saldo de la cuenta de proveedores, es decir, las cuentas y documentos por pagar, sobre los inventarios multiplicado por 365 días. De acuerdo a igual aplicado a la fórmula, nos da un valor de 366,56. Tenemos el impacto de los gastos de administración y ventas. Estos son todos los gastos que tienen como función el sostenimiento de las actividades destinadas a mantener la dirección y la administración de la empresa. Este impacto de los gastos de administración y ventas se lo calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: los gastos administrativos y ventas sobre las ventas. Tenemos igual aplicado los valores tanto del estado de resultados como el de balance general y nos da un valor de 0,04. Tenemos el impacto de la carga financiera. Este resultado indica el porcentaje que va a representar los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo, es decir, permite establecer cada uno de los incidencia que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la empresa. Esto se lo calcula los gastos financieros sobre las ventas. De acuerdo tomado los valores tanto del estado de resultados como el estado de situación financiera, nos da un valor de 0,01. Esto nos quiere decir que tiene el porcentaje del casi del 1% para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Tenemos los indicadores de rentabilidad.
Uno de ellos es la rentabilidad neta del activo o también llamado DuPont. Esta es la razón que va a mostrar la capacidad del activo para poder producir utilidades independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. Esto se lo divide o se lo calcula de la siguiente manera: la utilidad neta sobre las ventas multiplicado sobre las ventas sobre el activo total. De acuerdo tomado cada uno de los valores del estado de resultados como el estado de situación financiera, nos da un valor de $0. Y esto igual para cubrir sus obligaciones. Esto ha sido los estados de resultados de acuerdo con su balance general y cada uno de los indicadores de gestión y los indicadores de rentabilidad. Buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre los indicadores de rentabilidad. Obtenemos varios indicadores de rentabilidad, como es el margen bruto, margen operacional, rentabilidad neta de ventas, rentabilidad operacional del patrimonio y la rentabilidad financiera. Para utilizar estos indicadores necesitamos el balance general de la empresa. En este caso tomamos el de Kia Motors. Este balance es bajado desde investing.com. El estado de resultados de la misma empresa. Para sacar el primer indicador de rentabilidad es el margen bruto. Tenemos como definición que este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la capacidad de ventas de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidad antes de deducciones e impuestos. Conocemos que la fórmula es ventas netas menos costo de ventas sobre ventas. El margen bruto obtenemos las ventas netas, igual, vamos al estado de resultados, obtenemos el beneficio bruto, en este caso de un solo año, vamos a tomar del 2019, menos el costo de ventas. Este costo de ventas obtenemos igual del balance de estado de resultados, lo tenemos como el consumo y otros gastos externos, dividido para las ventas totales. Nos vamos otra vez al estado de resultados y ponemos los ingresos totales, todo del mismo año. Obtenemos un menos 0.6774. A continuación vamos a hablar sobre el indicador de rentabilidad de margen operacional. Como definición tenemos que el margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una empresa, debido a que este indica el negocio si es lucrativo o no en sí mismo, independiendo de la forma de cómo se haya financiado. Para obtener el margen operacional necesitamos la utilidad operacional. Este igualmente lo encontramos en el estado de resultados, que aquí lo tenemos como resultados ordinarios antes de impuestos, dividido para las ventas totales, igualmente en el estado de resultados sobre los ingresos totales. Obtenemos un porcentaje de 4.35%. Ahora vamos a hablar sobre la rentabilidad neta de ventas o el margen neto. Como definición tenemos que los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de venta, debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta. Pueden registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso de rentabilidad neta del activo. En este caso tenemos la fórmula utilidad neta sobre ventas. Al igual como usamos la utilidad neta, vamos al estado de resultados y abajo encontramos la utilidad neta ya sacada después de impuestos y utilidades. Ponemos igual sobre las ventas totales, igualmente en el estado de resultados. 3.25%. Ahora vamos a hablar sobre la rentabilidad operacional del patrimonio. La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas del capital que se ha invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros, ni de impuestos, ni participación de trabajadores. Por lo tanto, para conocer la rentabilidad operacional del patrimonio, obtenemos la utilidad operacional sobre el patrimonio. La utilidad operacional igual, vamos al estado de resultados, igualmente los resultados antes de impuestos, debido a que nos dice que son antes de impuestos y utilidades a los trabajadores.
igual vamos dividido por el patrimonio, igual vamos al balance general y buscamos el total patrimonio del mismo año. Obtenemos que tiene una rentabilidad operacional del 8.73%. Ahora vamos a conocer la rentabilidad financiera de la empresa. Esta constituye un indicador sumamente importante debido a que mide el beneficio neto, es decir, son los deducidos de los gastos financieros, impuestos y participación de trabajadores, que se ha generado en relación a la inversión de los propietarios de la empresa. Aquí tenemos una fórmula. La rentabilidad financiera son las ventas dividido para los activos, por la utilidad antes de impuestos e intereses dividido para las ventas, por el activo sobre el patrimonio, por la utilidad antes de impuestos dividido para la utilidad antes de impuestos e intereses, por la utilidad neta después del 15% de trabajadores e impuesto a la renta sobre la utilidad antes de impuestos e intereses. Veamos, ventas igual, vamos al estado de resultados, los ingresos totales del mismo año, dividido para el activo, es decir, buscamos en el balance general el activo, el total activo. Vamos a la utilidad antes de impuestos e intereses e igualmente vamos al estado de resultados, obtenemos los resultados ordinarios antes de impuestos, dividido para las ventas, igual, tenemos del estado de resultados. El activo, este lo encontramos en el balance general. Total activo, dividido para el patrimonio. Es decir, igual en el balance general buscamos el total patrimonio del mismo año. Utilidad antes de impuestos, igual. Estado de resultados. Esto lo encontramos en resultados de explotación. Utilidad antes de impuestos e intereses, igualmente en el estado de resultados, lo encontramos aquí en el resultado ordinario antes de impuestos. La utilidad neta, igualmente lo encontramos en el estado de resultados al último después de participaciones de trabajadores e impuestos, dividido otra vez para la utilidad neta antes de impuestos e intereses que igualmente encontramos en el estado de resultados. Después de hechas las divisiones y las multiplicaciones, como podemos observar aquí, obtenemos que la rentabilidad financiera de esta empresa es de un 4.86%. Muchas gracias.